Pablo Capurro está con nosotros aquí y ahora para una conversación con Juan Pablo Capello, socio fundador de PAG Law, auspiciadores de este programa y expertos en inversiones semilla o venture capital en el hemisferio. Pablo Capurro es emprendedor, consultor e inversionista de nota en startups, en el lanzamiento de empresas tecnológicas. Capurro es cofundador y Chief Strategy Officer, gerente de desarrollo estratégico en Papumba, una de las aplicaciones educativas líderes en el mundo para niños y niñas entre 2 y 7 años de edad, y tienen hoy día más de 10 millones de descargas y disponibilidad en 18 idiomas. Es además Managing Partner o socio gerencial de Trupa Venture Capital y consejero del consejo directivo de los startups de su portafolio, Blended, Emmy, Bozi, Tributi y Alquilando. Fue uno de los inversionistas iniciales y consultor de Colpi, software de gestión para pymes, adquirida por Newbox Riverwood en 2018. También Pablo es el creador y director de la agencia digital SG2, adquirida por Dentsu Aegis Network Limitada, compañía multinacional de medios y comunicación en 2017, y es cofundador de BeGood, compañía de valor agregado en telefonía móvil, vendida en el 2007 a un grupo local. Pablo Capurro es emprendedor desde los 16 años, cuando junto a su hermano Santiago crearon supergol.com, el primer juego de fútbol, del fútbol real que se juega con los pies, online en América Latina. Con ustedes, Pablo Capurro y Juan Pablo Capello. 2-1. Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Pablo, por la invitación. Oye, amigo, me da mucho gusto hablar contigo porque me encanta hablar con gente que, no sé, hay siempre esta pregunta si los emprendedores nacen o se hacen. Pero cuando veo a alguien como tú que empieza a emprender a los 16 años, cuando creaste junto con tu hermano Supergol, el primer juego de fútbol online en América Latina, a los 16 años. O sea, yo digo, no, ¿sabe qué? A pesar de que yo creo que se pueden ir creando los emprendedores, me parece hay alguna gente que nacen para ser emprendedor, ¿no? Igual como alguna gente nacen para jugar fútbol o nacen para esquiar o nacen para hacer algo. Dime, hablemos un poco de eso, weón. O sea, ¿tú de dónde vino ese empuje de emprender? Porque, o sea, no es que solamente empezaste a emprender a los 16 años, o sea, olvídate de la empresa actual, o sea, todos los pasos que has tenido desde los 16 hasta el lanzamiento de la empresa actual. Hablemos un poco de eso, weón. Yo conecto eso con, la verdad que con mi historia familiar, digamos, más que nada con mis padres. Mis padres fueron creadores en la Argentina de una agencia de publicidad muy grande y yo crecí bajo esa sensación de independencia y de autonomía de mis papás a la hora de trabajar, también del sufrimiento que pasaron, digamos, no es fácil emprender en la Argentina, pero en ningún lado es fácil emprender, pero digo, en la Argentina Claro. tiene dificultades adicionales y la verdad es que creo que proviene de ahí, ¿no? De haber vivido entre los pasillos de la agencia de publicidad de mis papás y viéndolos llevar negocios, hablar mucho en casa de los proyectos en los que estaban, de los lanzamientos, y me parece que eso por lo menos forjó en mí, en mis hermanos lo mismo, digamos, esa sensación de que no estábamos para ir a la corporación o a un lado a ser empleados, digamos, sino que, claro, que queríamos liderar, crear cosas propias y de alguna manera poner nuestras propias reglas. Me parece que yo siento que de alguna manera es como que era casi un mandato familiar. Para algunos el mandato de ser, no sé, escribanos, contadores, claro. médicos, y para mí el mandato era ser emprendedor.
No, es muy interesante eso, porque como tú bien dices, la mayoría de nosotros criados en América Latina, o sea, sí, hay ese como esa sensación que deberías tener un trabajo más estable para luego de repente emprender, ¿no? O sea, son pocos los que, o sea, no sé si tú has tenido un jefe en tu vida, ¿me entiendes? Para decirlo de esa manera, pero, ¿me entiendes? Dices que no, eso es impresionante. ¿no? No, no, pero me entiende, o sea, y me parece, hay mucha gente con esta pandemia que de repente, o sea, no por culpa de ellos, pero por la situación en el mundo, la pandemia y todo, se están viendo como obligados a reinventarse. Y lo que yo le estoy diciendo a muchos de ellos es, claro, esto es el momento porque de alguna manera el costo de oportunidad um, no es tan alto como antes. Pero, o sea, a los 16 años, ¿te parece es un poco la ingenuidad que te permite como lanzarse y decir, ¿sabe qué? Voy a hacer Sí, esto. sí, Sí, yo también me parece justo marcar que en mi caso tenía también la posibilidad, la oportunidad, el empuje que me venía de mis padres, las oportunidades también económicas de que no estaba poniendo en riesgo eh, nada, digamos, que tenía el apoyo de ellos. Y así que creo que es para destacar también casos de emprendedores en donde de verdad arriesgan la supervivencia y la sí, verdad que en mi caso tuve la suerte de contar con un contexto favorable y con la oportunidad de hacer esa experiencia y también tuvimos suerte, ¿no? Arrancamos a emprender en el 99, sí. en pleno auge de las .com, donde, donde la verdad que ser uno de los pocos que hacían un .com, pensá que hablábamos, no sé, en la Argentina en ese momento había creo que 2 millones de conectados, o sea, sobre un total de No, claro, una cosa 30 increíble. millones de personas. Eh, No, y lo más y loco, bueno, nada. no, me acuerdo en Patagon que hablábamos de la penetración de Internet. Y una vez un inversionista bastante sabio nos pregunta, pero ¿qué porcentaje de esos usuarios online transan, han comprado algo? Y era como el 0,01%, o sea, la verdad, literalmente de esos 2 millones, había, no sé, 2.000 flacos que habían comprado algo online, o sea, la penetración de e-commerce era casi Sí, cero. sí, sí, sí. Sí, es impresionante la Oye, evolución que tuvimos en los últimos 20 años y ahora aceleradísima en estos meses en esta de COVID. pandemia, claro, sí. Oye, y tú cuando estés hablando con gente cercana a ti, porque hay obviamente el modelo que tú has seguido desde un principio, que es emprender a full, pero también me parece ahí como este modelo un poco más mixto. Un amigo mío publicó un libro que se llama El emprendedor al 10% o emprender al 10%, que un poco es el concepto de que puedes ir o invirtiendo para conocer una empresa o apoyar una empresa o, ¿me entiendes? Puedes hacer como jugadas que te permiten como paso a paso empezar a emprender. ¿Te parece que eso es un camino um, atractivo para alguna gente? ¿Es un camino que tú le recomiendas a gente cercana a ti? Sí, totalmente. La verdad que lo primero que hago, de hecho, cuando una persona que quizás está más en el mundo corporativo y tiene esa Sí, tentación, que a veces es una tentación propia del afecto por lo desconocido, por las ganas de probar claro, exacto, por el falso glamour que se reparte sobre el emprendedurismo, ¿no? Digamos, ese mito que se ha ayudado a construir de que la vida del emprendedor claro. es puro Starbucks y coworking. Pero sí, yo creo que más que nada lo importante es saber si uno, o sea, yo lo he hablado varias veces, no todo el mundo nace para emprendedor, no es un mandato para todos, ni tampoco es que es algo, no es un hobby. Claro. Entonces, la verdad es que esa idea de probar de a poco, de tantear, de tratar de ayudar a un emprendedor desde un poquito desde afuera, con ratos libres, lo que tiene más importante para mí es no solo despuntar ese vicio, esas ganas, sino testear, chequear si estás hecho para eso, si de verdad te gusta, porque si no podés estar comprando una fantasía eh,
que no es, y pones en riesgo muchas cosas. Entonces, yo, lejos de ver peyorativamente la vida corporativa o la vida en grandes empresas, digo, me parece que está bárbaro y que hay gente que quizás nació para eso y le resulta mucho mejor, con sus comodidades y sus incomodidades, ¿no? Porque el que está en la corporación también te dice, Claro. bueno, odio tener que venir acá a la oficina y los horarios y tener que chequear, etcétera. Pero también disfrutan de la seguridad que te da, de cierto network que te aporta, etcétera. Entonces, para mí lo importante es eso, es que te testes y te pruebes a vos mismo si estás para esto y si de verdad te dan ganas, no si solo compraste el discurso, digamos, o esa foto glamorosa de lo que es emprender, ¿no? Claro. Y hablando un poco de esa foto glamorosa y la realidad, ¿no? O sea, como emprendedor, uno tiene que decidir no solamente qué hacer, pero lo que no hacer. Lo que me parece interesante viendo tu hoja de vida y lo que vienes haciendo ahora es, si entiendo bien, estás repartiendo tu tiempo entre Trupa, se pronuncia, el fondo de Correcto. Venture Capital que tiene, Sí. más la compañía actual. ¿Tú cómo vas? O sea, es una de las cosas que, o sea, yo estoy como abogado, estoy como emprendedor, estoy como asesor, estoy como inversionista y todo. Y una de las cosas con que yo tengo que trabajar muchísimo es un poco el tema de mi agenda, ¿no? Y asegurar de que yo de una manera como proactivo, muy proactiva, yo estoy manejando mi agenda en vez de que mi agenda me esté manejando a mí de alguna manera. ¿Tú cómo lo haces? O sea, hablemos un poco de cómo tú vas repartiendo tu tiempo um, en términos de tu papel operativo como un socio cofundador de una empresa y después más como inversionista, asesor, etcétera. ¿Cómo vas pensando eso? Bueno, sí, ese es el desafío, ¿no? Que la agenda no te domine. Creo que, en primer lugar, digo, marco los temas que tengo importantes en mi agenda y los que disfruto más. A mí me encanta hablar con emprendedores, me encanta asesorarlos en todo lo que pueda, con la experiencia que tengo. Y así que ese espacio me lo reservo siempre, el de poder estar a tiro de conversación de los founders de los distintos startups en los que Trupa está invertido y en startups en los que invertimos como angel investors con anterioridad. ¿Y cuál es la tesis de inversión ahí? O sea, te metes, o sea, solamente te metes en ciertos tipos de proyectos, es un tema más de lo que te apasiona, eso ha ido evolucionando en el tiempo. No, te diría, la principal tesis que nosotros tenemos a la hora de invertir es invertir en soluciones que Latinoamérica esté necesitando. Eh, o soluciones que existen en otros lados y que quizás no se habían desarrollado en Latinoamérica. Eh, esa es un poco nuestra mirada, digamos. No es que no consideremos que Latinoamérica pueda parir, dar nacimiento a startups globales y que revolucionen industrias, pero también notamos la notoria ausencia de players en el ecosistema en distintas áreas. Por eso Mm, invertimos, por ejemplo, no sé, en Blended, que es una compañía de education que generó una tool de comunicación para escuelas, digamos, que en Estados Unidos claro. las hay varias, y te pones a mirar en Latinoamérica y hay poco y nada. Eh, por eso invertimos en Alquilando, digamos, que es una solución para alquileres, digamos, y que hace Sí. disrupción del mercado inmobiliario. Con esa idea es que nos sumamos a startups que de alguna manera resuelven problemas latentes en la TAM. Y yendo a la compañía, ¿de dónde salió la idea? Y ahí también era que tú veías que había una necesidad en el mercado, desatendía y había como soluciones fuera de América Latina y tu idea era un poco tropicalizar esos conceptos. ¿Cómo fue? Sí, la verdad es que el Startup Apumba nace de un poco correlacionado con nuestra historia. Que creo que vos contabas al principio que en el año 2000
Cuando yo tenía 16 años lanzamos junto a mi hermano supergol.com, un portal que además de noticias de fútbol tenía el primer juego de fútbol social de Latinoamérica. Y entonces, desde entonces que tenemos mucha experiencia en gaming online, hicimos juegos para grandes compañías de Latinoamérica, para Fox Sports en toda la región, etcétera. Y bueno, y con ese mismo equipo y con quien lideró la empresa que luego creamos de Fantasy Games, Gonzalo, en un momento decidimos, estábamos un poco cansados de hacer prestación de servicios y estar haciendo juegos para terceros, y todo lo que habíamos aprendido decidimos volcarlo a una industria que nos entusiasmara más. Y ahí fue que notamos esa ausencia dentro del mercado de apps, de juegos educativos para el segmento preescolar, para los más chicos, que estuvieran en su propio idioma, ¿no? O sea, ahí vimos una ausencia latinoamericana y, si querés, mundial, porque para entonces, cuando nosotros creamos Papumba hace 5 años, no había casi apps para chicos en su idioma nativo y que no tuvieran publicidad. O sea, básicamente las apps eran en inglés. Vos querías jugar Claro. darle a tu hijo una app para que aprenda los nombres y los sonidos de los animales, y le dabas una app en inglés con publicidad. Y bueno, nosotros ahí creamos Papumba, lanzamos nuestra primera app que se llamó Animal Sounds, una app que tradujimos a 18 idiomas. Me acuerdo que en su No momento dijimos sí, te quería. sí. Sí, dale. No, me No, dale, acuerdo dale. cuando decidimos hacer esa conversión de la app a volver a una compañía global y hacerla en 18 idiomas, dijimos, imagínate si Fisher Price pudiera así de fácil ofrecer sus productos no sé, en Pakistán, en India. ¿Cómo no lo harían por el costo que supone hacer simplemente las traducciones de las voces, de los talentos de voz? Así que ahí nomás tomamos esa decisión, y eso creo que fue el punto que dio la expansión y la llamada de atención también a players como Google y Apple, que abrazaron a Papumba desde el principio y nos empezaron a destacar en los stores, porque justamente eso, porque teníamos una app en 18 idiomas, no había nadie haciendo algo tan global. eh, Así que creo que de ahí vino el concepto. Bueno, ustedes ya tienen por encima de 10 millones de descargas. ¿Ustedes, cuando lanzaron, tenían esa visión de ser un player, o sea, internacional, vender hacia el mundo? ¿O era algo que, o sea, sentían que, bueno, vamos a tratar de conquistar el mercado local, luego América Latina, paso a paso? ¿O esto era un proyecto casi desde el vamos hacia el mundo? Era un proyecto desde el vamos global, porque a veces me da la sensación de que Internet en algunos espacios te obliga a la masividad, digamos. No creo que pudiera ser rentable un modelo de negocios como el nuestro, alocado únicamente a la Argentina, porque finalmente la competencia es global, porque en este caso los padres buscan la mejor solución para sus hijos, y entonces a los 2 segundos te están comparando con las apps líderes del mundo. Y si vos te quedaste haciendo una app para un mercado chico, vas a tener una app chica, digamos, de menor calidad. Así que la apuesta era o por el mundo o por nada, digamos, así que elegimos por el mundo. Oye, ¿y en qué momento con Papumba ustedes empezaron a sentir de que esto tenía piernas, que esto sí iba a funcionar, de que esto sí estaba agarrando vuelo? Porque una de las cosas como emprendedor, me acuerdo con Ideame, por ejemplo, que, que claro, uno, o sea, me encanta porque, o sea, siendo hombre, a pesar de que tengo 3 hijas mujeres, obviamente nunca he pasado por un embarazo, pero por lo menos muchas veces como desde el principio de la idea hasta que tengamos como la versión 1.0, el minimum viable product del producto, son entre 6 a 9 meses. O sea, más o menos el mismo tema que partir con un hijo. Pero en esos 6 a 9 meses uno está trabajando medio en un vacío y no estás, o sea, con nada de visibilidad de lo que si uno está armando va a funcionar, si va a ser atractivo, o sea, puedes hacer unas pruebas piloto y qué sé yo. ¿En qué momento ustedes como empezaron a decir,
Ok, ya, esto sí está agarrando vuelo, no es que me puedo sentar en mis laureles, pero Sí, ¿cuáles nosotros, eran esas muestras iniciales de éxito? nosotros lanzamos Papumba Animal Sounds, la app para aprender los sonidos de los animales y los ruidos que hacen, sí, los ruidos y los nombres que Sí, hacen los animales. Y, y pasó algo muy particular. Nosotros habíamos subido a la app una ad network que después al tiempo la compró Google, que era básicamente, en realidad nosotros la habíamos subido más que nada para ver si monetizábamos algo de ese tráfico con publicidad, pero estábamos en una fase súper experimental, la verdad que nos habíamos dedicado más que nada al producto y dijimos, no, todavía no prendamos eso, pero no sabíamos si queríamos poner o no publicidad en la app, hasta que un día nos llega un mail de esta AdMob, digamos, de la Ad Network, que decía que entendimos que decía que debíamos $10,000. Y nosotros dijimos, pero esto no puede ser, si nosotros no la aprendimos, no hicimos nada. Obviamente esa network te servía también para hacer publicidad a vos en sí, otras apps, ¿no? Y nosotros dijimos, uy, la debemos haber prendido y debemos haber gastado $10,000. Hasta que leímos bien, y en realidad era la inversa, era que habíamos generado $10,000 por unos anuncios que solamente se mostraban cuando la app se cerraba. Y ahí recién empezamos a entender el monstruo que habíamos creado a nivel tráfico. Estábamos de repente, como de un despertar, la app se había vuelto la app líder en el segmento de sonidos de animales. Al día de hoy es la app líder en el segmento de búsqueda de animales, digamos, que es una categoría súper disputada dentro de los stores. Y, y creo que ahí, y después, bueno, un llamado también de Google, que nos dijeron que querían venir a hacer como una filmación a Buenos Aires para ver cómo es que producíamos apps globales, o sea, les interesaba contarle al resto de los claro. developers cómo era ese fenómeno de que hacíamos la app en 18 idiomas. Así que creo que ahí fue el momento en que empezamos a sentir que estábamos haciendo algo relativamente bien. Oye, y con este tema del pandemia y con la cuarentena, muchos emprendedores y gente relacionada aquí en el mundo de emprendimiento e innovación me están hablando de que están mucho más enfocados ahora que desde hace 3 o 6 meses atrás, por todo el tema de la misión, el propósito, etcétera. Obviamente Papumba, o sea, está metido en el mundo educativo y tiene un fin social bastante importante. En tu portafolio Blended, por ejemplo, acaba de recibir unas inversiones de fondos que se enfocan um, en temas de impacto, etcétera. ¿Eso para ti ha sido un tema importante a lo largo de tu carrera, pensar un poco en el porqué, el impacto de los proyectos que tú vas emprendiendo? Sí, quiero ponerlo en términos lo más, lo menos pretenciosos posibles, digamos. Creo que tiene que ver más con una mirada muy personal de las cosas que más me emocionan y más me conectan, digamos. Entonces, sentir que estoy emprendiendo o apoyando una startup que cumple con una misión más relevante en la vida de la sociedad me empuja y me motiva más, digamos, ¿no? No soy una de Sí, esas personas que se motivan con cualquier cosa y que los entusiasma, digamos. Tengo que encontrar el ángulo para que las cosas me entusiasmen. Una de ellas es el encare profesional, digamos, es trabajar con gente que me nutra, digamos, eso es lo que más disfruto de Trupa, digamos, ¿no? De conectar con emprendedores que son sí. de primer nivel. Y el otro, como decías recién, es estar haciendo cosas y tratar de aportar, no quizás la solución a todos los males de la sociedad, pero sí aportar algo en algún vertical que esté haciendo falta, y eso seguro que me motiva mucho más que estar de repente trabajando, no sé, en alguna fintech que no le sienta mucho el gusto. Sí, no, es muy interesante eso. Yo la verdad me di cuenta, o sea, vi esta estadística, hace como 10 años atrás, leí una encuesta que analizaba un poco la realidad del mundo de venture capital en Silicon Valley y empecé a ver las estadísticas. O sea, por ejemplo, el 70% de las empresas que logran levantar por encima de $1 millón
de fondos de Silicon Valley igual fracasan. Y me acuerdo cuando vi como esa estadística, yo dije, puta la weá, o sea, si bien lo sabía, o sea, si bien sabía que, no sé, 70, 80, 90% de los emprendimientos no prosperan, entre comillas, me imaginaba que los que recibían plata de fondos de Silicon Valley les iba muchísimo mejor, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros, o Totalmente. sea, si una de las compañías a las cuales estamos apostando reciben inversiones de Silicon Valley, o sea, salimos a festejar, Sí, no sentís pensando que hay un 70. que ya te pusieron el sello de la garantía de éxito, digamos. Claro, claro. Y yo dije, puta, qué triste de alguna manera de que uno emprende, parece te va bien, igual si lo único que estás buscando es un retorno financiero, terminas después de, no sé, 5 años decepcionado de alguna manera. Y yo dije, no, puta, o sea, ahí yo tengo que empezar a como enfocarme en emprendimientos donde hay algo más allá que solamente la búsqueda de un retorno financiero. Porque yo dije, puta, o sea, por lo menos, por ejemplo, el caso de Ideame que nombré hace poco, si bien el proyecto no ha tenido el impacto financiero para mí, los fundadores y los inversionistas que habíamos buscado, yo creo que todos nosotros estamos re orgullosos y re felices por lo que hemos montado, ¿no? O sea, una plataforma de financiamiento colectivo, cuando eso no existía en la región, hemos apoyado, no sé, 10.000 creadores levantar este capital inicial para que puedan hacer algo. O sea, Totalmente. me, Sí, sí, o ahí sea, me conectás con eso que decís con algo que también me pasa a la hora de invertir, ¿no? Que es que muchas veces, lo he hablado también con algunos de los LPs, digamos, con los que fondean nuestro propio fondo, decirles, mirá, la verdad es lógico, nos podemos equivocar en los startups en los que estamos invirtiendo. Lo que te aseguro que no nos estamos equivocando es en la gente en la que estamos invirtiendo. Y esa gente el día de mañana nos va a llevar a algo. O sea, si no es en este startup, será en el próximo y tendremos la oportunidad de invertirles porque le invertimos en este, o si no, será un vínculo que nos va a generar valor en el futuro. Entonces, entiendo que es una visión un poco romántica para un LP, digamos, que está buscando no, pero retorno de inversión, pero de alguna manera el retorno de inversión no solo se mide con el cash, digamos, que te vuelva de un exit, sino con la potencia. Yo estoy seguro que en el caso de Ideame, como con muchos otros startups que me has tocado estar y que quizás no tuvieron el impacto final que uno esperaba, eh, yo en la mayoría le saco mucho valor y creo que a la larga me va a generar el retorno de la inversión. Por otro lado, quizás no me lo generó la startup, pero claro, esos vínculos, esas relaciones, esos aprendizajes valieron la pena sin duda. tocaste una palabra hace un tiempo atrás y fue muy interesante viéndote la cara, que obviamente los que nos están escuchando no van a poder, pero cuando tú ocupaste la palabra entusiasmo, era como, se te prendió la cara, ¿me entiendes? O sea, o sea, me encanta también esta gente que viene emprendiendo hace veintitantos años y ves que siguen súper entusiastas con lo que vienen haciendo, ¿no? O sea, seguramente esto te ha pasado a ti como inversionista, que a veces conoce un emprendedor con muchísimo entusiasmo y después, 2, 3, 4 años después, le ves un poco con o la capa caída o te das cuenta, como dice Peter Thiel, que hay emprendedores que son buenos de ir de 0 a 1, pero no tan buenos de ir de 1 a 100, ¿no? O sea, porque son, o sea, me imagino, en Papumba es una cosa cuando tienes la idea y lanzas la versión 1.0, 2.0 y agarras, no sé, los primeros 5.000 descargas y eso te llena de un montón de entusiasmo. Pero no sé, hay otra gente que ir de 10 millones de descargas y tener que apuntar a 100 no les da el mismo nivel de entusiasmo. ¿Tú cómo, o sea, porque, o sea, para mí yo me doy cuenta que yo soy mucho más, curiosamente por ser abogado, pero yo soy mucho más un startup guy. O sea, me encanta eso de pelotear ideas, ventilarlas, escoger una, como todo eso me encanta, pero el día a día de escalar un negocio me empieza a aburrir. ¿Tú cómo mantienes ese entusiasmo
por todas las etapas de lo que es emprender. Bueno, en primer lugar vale aclarar que no soy, como te decía antes, el típico perfil del entusiasta o de ese que ve un vaso medio vacío y dice, qué bueno que hay un vaso acá. No soy ese perfil de optimista ultranza, por el contrario, me denomino de alguna manera, me pienso a veces como un pesimista orgánico, pero al mismo tiempo te diría que sí, que primero me reconozco igual que vos, más cómodo y más a gusto en lo que Peter Thiel dice como de ir del 0 al 1, digamos. En esa etapa fundacional siento que es el lugar donde más puedo aportar y donde no me desgasto, digamos. Claramente del 1 al 100 hay todo un proceso de desgaste y la cotidianidad es mucho más pesada que la excepcionalidad, ¿no? Finalmente el momento fundacional es un momento excepcional y por lo tanto te comportás como en una situación atípica, digamos, de que estás creando algo y ya cuando lo creaste y hay que empezar a hacerlo crecer, pasaste a la etapa más ordinaria. Y creo que ahí lo que me motiva quizás es el desafío, es que soy muy inconformista. Entonces, la verdad es que te diría que yo no siento que he llegado a nada en 100, digamos, por más que hemos vendido compañías y nos ha ido bien, para mí en todas las cosas me falta, digamos, y es esa mirada de lo que me falta lo que me empuja a seguir haciendo. Y además tengo la suerte de que tengo la cabeza y los tiempos repartidos en múltiples proyectos. Y sí siento mucho que lo que me llena es el otro, ¿no? Es la otra persona. O sea, cuando tiro algo y vuelve mejorado, me siento pleno, me siento bien y se me va ese desgaste, ese cansancio. Me canso quizás cuando tiro algo y vuelve y no volvió mejor de lo que lo mandé. Pero si lo mando y vuelve mejorado, como por suerte me pasa con un montón de startups, en donde de repente doy una opinión o tiro una idea o aconsejo algo, y la devolución que me viene es de una retroalimentación espectacular, Sí. y la verdad que eso me motiva, me encanta, y me encanta aportar siempre a profesionalizar, digamos, las cosas, a tratar de hacerlas en términos lo más ideales posibles, digamos. Eso es ahí donde encuentro la mayor motivación. Oye, y hablando de la motivación, ¿esta pandemia, esta cuarentena te ha afectado en términos de tu perspectiva sobre lo que vienes haciendo? ¿Te parece hay cambios hacia el futuro? Sí, o sea, creo que tendría que analizarlo desde múltiples ángulos, pero para hacerlo lo más corto posible, desde el plano personal, obviamente me angustió, Sí, eh, me angustiaron varias cosas, digamos, desde lo poco preparado que vi a nuestros líderes mundiales y al mundo para reaccionar ante algo sí, así, las ausencias estadísticas notorias que veo para comparar esta situación con otras y demás, digamos, hay muchas cosas que a título personal me preocuparon. Te diría que lo que me motiva por un lado es que la famosa nueva normalidad o la tan mentada nueva normalidad sí, sea superior y mejor y no sea solamente nueva. Y ahí veo que, por lo menos en lo que nos compete en términos digitales, lo que generó esta pandemia es una suerte de aceleración, es un Y Combinator sí, a la N de, claro, del mundo tecnológico, digamos. La adopción tecnológica, no solo, te escuchaba la otra vez en la conversación con Alex Oxenford, que hablaban de la evolución de la penetración del e-commerce, que es impresionante en Estados Unidos, que creció lo mismo en 3 meses que en los últimos 10 años la adopción de e-commerce, que es impresionante. También lo Y noto. esa tendencia, para que sepa, sigue aumentando. O Sí, sea, sí. es impresionante. O sea, esa curva sigue en Pero alza. yo me quedo con otras cosas también, ¿no? Digamos, o sea, con ver a los gobernantes de mi país, en este caso de Argentina, que yo creo que, no sé, el presidente de la nación, digamos, fue la primera vez que usó Zoom o Meet, o sea, tuvo una teleconferencia. Sí, Y parece un chiste, pero para la cosmovisión, digamos, y la mirada mismo de los gobiernos, de las escuelas, ¿no? Digamos, las maestras del jardín de mis hijas adoptando la tecnología como no lo hubiesen hecho quizás en los próximos 20 años. O sea,
mucha gente que claro, quizás ya había abandonado ese barco, ¿no? Habían decidido no subirse. Y esto de alguna manera creo que como mirada positiva obligó a muchos que estaban afuera de este barco, para seguir usando esa analogía, a subirse. sí, Y me parece que eso va a traer, obviamente, rasgos positivos. Después espero que la virtualidad no lo tome todo, que podamos volver a tomar algo en un bar o a juntarnos para un cumpleaños. Y no soy un... Viste que a veces pareciera haber gente como medio hasta contenta con que la nueva normalidad se lleve puesto el mundo viejo y que ahora todo sea vía claro. Zoom, o vía Skype o vía WhatsApp. No tengo esa fantasía ni esa expectativa. Sí deseo que colabore con la eficiencia, que nos haga viajar menos para reuniones, que creo que son efectos Claro. palpables que va a haber, eh, o ir menos a las oficinas si no hace falta. Pero no me pongo tampoco en ese lugar que a veces me da un poco de miedo, ese fanatismo bueno, casi todos los fanatismos me despiertan miedo, pero ese fanatismo porque Internet se lo lleve puesto todo y todo sea distinto, no encuentro ahí mucho entusiasmo. Sí en que evolucione, como decíamos recién, cosas obvias o pragmáticas para la vida de la gente. Oye, ¿y tú cómo vas, cómo vas definiendo el éxito a título personal? O sea, es algo que de verdad, como tú dijiste, o sea, al fin y al cabo, todos tenemos claro que la vida no es una carrera, es más un paseo de alguna manera. Am, pero siendo emprendedor, de alguna manera, yo creo que todos nosotros tenemos este empuje que viene de alguna parte, que somos bastante competitivos, etcétera. Y yo la verdad, o sea, yo ya tengo mis 50 y tantos años, vengo emprendiendo, empecé un poco más viejo que tú, pero más o menos al mismo momento ahí, a fines de los años 90. Y de verdad, sí, a veces como me empiezo a preguntar, bueno, Capelo, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Cómo vas midiendo el éxito? Tú obviamente has creado empresas, has vendido empresas, has vuelto a crear empresas, apoyado a emprendedores, etcétera. O sea, no tanto cuándo vas a parar, pero cómo te vas tú midiendo. Oye, estoy haciendo las cosas bien o mal. Es una muy buena pregunta. Creo primero ¿Tú tengo una... sabes por qué te hago la pregunta? Sí. Yo me gusta hacer esa pregunta porque yo puedo aprender muchísimo porque no siento que yo he encontrado la receta, pero dale. No, está claro y yo tampoco tengo la receta, así que no te lo voy a hacer tan fácil, pero en líneas generales creo que tengo una mirada muy personal de cómo llevo las cosas y mi éxito es llevarlas cada vez de mejor humor, con mejor estado de ánimo. O sea, tengo una mirada primero puesto en lo personal, digamos. Creo que de verdad el mayor éxito es ir disfrutando el camino, ir haciendo las cosas que te generen más placer y al mismo tiempo que te den los resultados que necesitas para vivir. Y por ese lado, digamos, te diría que mi desafío cotidiano y mi mirada retrospectiva e introspectiva es estar mejor con lo que hago, digamos, y sentirme mejor. Y Mm, ese es un desafío interesante y no creo que me lleve nunca a un puerto de destino final en el que diga, bueno, ya está, ya llegué. Tampoco creo que la felicidad sea un estado permanente, digamos, es la suma de buenos sí. momentos. Pero ahí tengo un desafío, te diría que si doy un feedback y no me siento a gusto con el feedback como lo di, ponerme el desafío de dar lo mejor el día siguiente. eh, Ahí tengo una medida del éxito, digamos, en que de repente en una reunión entré mal y dije algo que no me gustó tanto y corregirme para la próxima. eh, y después, obviamente, sí en la medida de los resultados de las compañías, digamos, que es muy palpable, digamos, porque en el mundo startup eh, los resultados estás todo el tiempo midiendo, hay muchos números y estás todo el tiempo viendo si creces, si no creces, si creces como debieras haber crecido, etcétera. Pero tengo claro y llevo 20 años en esto y tengo muchos más fracasos que éxitos en mi haber, creo como todos, aunque no todos se encargan de contar los fracasos, pero yo tengo claro que esto no se trata de tener éxitos nada más, se trata de sumar también un montón de patinada, de errores,
de aprender, digamos. La verdad que, aunque parezca trillado el recurso, aprender me parece, o sea, y yo sigo disfrutando de aprender. Si un día no disfruto más de aprender, obviamente tendré que hacer otra cosa. Me ha pasado, digamos, estuve en algunas industrias que dejé. Sí. Emprendimos en la industria de la publicidad, digamos, tuvimos una agencia de marketing digital con mi hermano Santiago varios años. Nos fue muy bien, la vendimos, pero no volvimos a hacer nada en esa industria, ya no me daban ganas, no sentía que tenía nada por aprender ahí. Y ahora estoy incursionando y aportando en proyectos de e-commerce que tengo experiencia en el pasado, pero que no es mi fuerte, y me gusta porque aprendo de un nuevo vertical. Así que, en líneas generales, es eso. Me parece que el desafío de estar cada día mejor en lo personal, de hacer que la gente crezca, eso también me gusta, ¿no? O sea, trabajo con mucha gente y verlos crecer, que les vaya mejor económicamente, que aprendan, que crezcan en lo profesional, me entusiasma, digamos. Y creo que dar trabajo de alguna manera, ya sea directa o indirecta, a través de los startups en los que invertimos, o en los que asesoro, o mismo en los que conduzco, está mi mayor satisfacción. Oye, amigo, muchísimas gracias por habernos abierto un espacio hoy. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Bueno, en primer lugar creo que los datos, o sea, que vean los datos y sean optimistas, porque la región viene creciendo en forma galopante, los volúmenes de inversión, los startups. Sí. Es increíble lo que han crecido varios países de la región. Nosotros hemos invertido bastante en Colombia. Es impresionante lo que creció Colombia en el universo startup, lo que está creciendo, claro, lo que está creciendo Perú, lo ya histórico de Brasil, de Argentina en su medida. De bueno, y la alza de México en los últimos 5 años también. Así que me parece que para los emprendedores, digamos, creo que que crezca el capital invertido en venture capital en la región es un dato trascendental para el entusiasmo de un emprendedor. Y después me parece que también, si bien quizás la Argentina últimamente no está dando los unicornios que se esperarían, sí está creando. Yo soy un poco fanático de los ponis, digamos, como le dicen a las compañías que aspiran a ser compañías de 100 billones de dólares, digamos. Yo creo que a la región le faltan muchos ponis, digamos, y es ahí por donde hay que también incentivar. Y nada, y veo que hay muchas compañías en ese sendero, digamos, muchos startups que van en ese sendero, que quizás no estén logrando ser el next mercado libre de la región, pero que sí logren convertirse en compañías muy valiosas. Veo un ecosistema que se va completando, digamos. Soy un poco, también me gusta ver la idea de un ecosistema que se completa. Es importante para el crecimiento de los startups que tengan sus startups vecinos en la industria, digamos. O sea, si te dedicas a hacer un software en la nube para escuelas, como puede ser el caso de Blended, necesitas que haya otros softwares que le venden a escuelas para nutrir a tu propia tecnología, integrándola con otras. Así que yo veo florecer el mundo startup en el Tecno Latino, y creo que hay más que sobrados motivos para entusiasmarse, digamos. Si en la época en la que se invertían, no sé, 150 millones de dólares en toda la región, habíamos personas entusiasmadas, como ahora con, no sé, 4 billions más o menos, no vas a estar entusiasmado. Y hay múltiples oportunidades. La verdad que ideas para emprender sobran. Lo que en todo caso faltan son más equipos sólidos, porque oportunidades para emprender está repleto. Bueno, con mentores como tú, apoyando esta nueva generación de emprendedores, no me cabe duda que lo mejor del Tecno Latino lo tenemos por delante. Pablo, te mando un fuerte abrazo virtual. Espero poder tomarme un café, un fernet contigo en Buenos Aires próximamente. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Juan Pablo, un abrazo grande. Gracias por el rato. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.